Virtud de la persecución. Nuestra verdad es el amor, y el amor no se impone por la violencia ni por el fanatismo. Cuando hablamos de persecución y de martirio, se nos viene a la cabeza escenas de fieras en el circo romano devorando a los cristianos ante un emperador despótico y unas masas enardecidas y sedientas de sangre. Olvidamos a menudo que las persecuciones más sangrientas contra la Iglesia tuvieron lugar el siglo pasado, a manos de los dictadores como Stalin, Mao o Hitler, o en la República Española antes y durante la Guerra Civil. Solamente en 2013 hemos celebrado la fiesta de la beatificación de 480 mártires españoles de la Guerra Civil. Pero si el siglo XX fue un siglo de mártires entre cristianos, el siglo XXI va camino a superar todas las marcas. Solamente en septiembre, antes de pandemia, fue uno de esos meses teñidos de rojo por la sangre de nuestros mártires. En un centro comercial de Nairobi, un grupo de terroristas asesinó a más de 60 personas por el mero hecho de no ser musulmanes. Para los integrantes de la religión islámica, sobre todo de la órbita de Al-Qaeda, los cristianos son sus enemigos a batir. Y ese mismo mes, 2 terroristas suicidas asesinaron a más de 80 fieles a la salida de misa en la parroquia de Todos los Santos, una verdadera masacre. El único delito de las víctimas fue ir a misa, a cumplir con el precepto dominical. Su crimen era ser cristianos en un país musulmán. La persecución de los cristianos en el siglo XXI está resultando cruel y terrorífica. En países como Arabia Saudí no se pueden construir iglesias ni anunciar el evangelio. La conversión al cristianismo para un musulmán está penada con la muerte. Afganistán, Yemen, Pakistán, Egipto, Siria, Irán, Irak. Pero no solo son estos países de mayoría musulmana quienes asesinan, secuestran o torturan cristianos. Otro tanto ocurre en países comunistas como Corea del Norte o China, donde la Iglesia Católica está perseguida y vive en la clandestinidad, como en la época de las catacumbas. Y ante todo esto, la llamada comunidad internacional mira para otro lado y calla. Y no sabemos si por cobardía, por intereses económicos o por ambas causas. Ser cristiano es algo arriesgado. No se puede seguir a Cristo sin cargar con la cruz y asumir las persecuciones y humillaciones que este seguimiento inevitable va a acarrearnos. No hay una fe auténtica sin persecución. Y esto ha sido así siempre y lo seguirá siendo hasta el final de los tiempos. En muchas partes del mundo, ir a misa significa jugarse la vida. Y en Europa, por ejemplo, siguen opinando muchas personas que la misa es aburrida. Pero no solo allí, sino en todo el mundo, sabiendo que hay personas que dan la vida por vivir el sacrificio de la Eucaristía. Y en el presente en el cual estamos, mundanizado y paganizado, que nos ha tocado vivir, los católicos también sufrimos ciertos modos de persecución. Tenemos varios frentes. Por un lado tenemos a los anticlericales de toda la vida, los que son socialistas, comunistas, anarquistas, los liberales. Todos ellos odian la Iglesia, con mayor o menor intensidad, y promulgan y difunden un relativismo moral que se extiende como una plaga. Para todos estos, la fe representa oscurantismo y caverna. La única verdad para ellos es la verdad científica. No hay más realidad que la materia, lo que podemos ver y tocar. La Iglesia es un enemigo. Quienes anuncian a Dios lo son también. Este frente laicista, materialista y ateo tiene sus expresiones más radicales en el homosexualismo político y sus marchas del orgullo gay, convertidas en verdaderas aquelarres, violentamente anticatólicos, y peor aún, en esos grupos anarquistas que últimamente están perdiendo el miedo y se atreven a atentar
contra iglesias en plena misa. La ideología de género, la defensa del aborto como derecho de la mujer y de la eutanasia para asesinar impunemente a los enfermos y a los ancianos, el apoyo a la investigación con embriones humanos y las prácticas que denominamos en la anticultura de la muerte. En estas todavía no nos matan a nosotros que creemos en Dios, católicos, pero sí se burlan de nosotros, blasfeman y nos humillan. Pero todo se andará, y cualquier día tendremos atentados, incluso en los lugares de reunión de fe. Pero hay un segundo frente de enemigos que es todavía más peligroso, es muy sutil y tiene muchos integrantes de misa diaria. Son gente conservadora, personas de orden de toda la vida. Son demócratas cristianos, así les gusta denominarse, aunque no creo que sean muy católicos. Son quienes pretenden convertir la fe católica en ideologías al servicio de sus propios intereses. Son muy tolerantes y abiertos a toda sensibilidad, siempre y cuando esa sensibilidad coincida con la suya. Tratan de conciliar lo irreconciliable. Estos católicos tratan de reconciliar lo irreconciliable y pretenden cesar su condición de católicos con la militancia en partidos que defienden políticas abiertamente contrarias al magisterio de la Iglesia. Estos católicos que anteponen los cargos, los sueldos y los privilegios que les reporta su militancia política o su cercanía al poder. Anteponen todo esto a sus obligaciones como miembros de su Iglesia. Para estos católicos light o tibios, como los llama el Apocalipsis, quienes permanecen firmes en la defensa social de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia y los principios no negociables, todos los que sí somos así, somos fanáticos. Estos católicos no soportan la virtud y la autenticidad de los católicos coherentes. Por esa integridad pone en manifiesto y denuncia su hipocresía y su fariseísmo. Sus acciones contradicen sus palabras. Por sus hechos los conoceréis. Les gusta ocupar los primeros puestos y codearse con obispos y cardenales. Presumen su condición de católicos, pero en realidad son sepulcros blanqueados que no ocultan sino podredumbre y muerte. Si defender el magisterio de la Iglesia nos ha de convertir en integristas, lo seremos sin duda. Si no casarnos con los intereses de este mundo nos convierte en fanáticos, bendito fanatismo. Si mantenernos aferrados a la sana doctrina de la Iglesia nos convierte en intolerantes, pues también nos apuntamos a esa intolerancia. Nosotros no podemos ser intransigentes ni fanáticos, lo deja claro el Papa Francisco en su encíclica Lumen Fidei. Nuestra verdad es la verdad del amor, y el amor no se impone por la violencia ni el fanatismo. La verdad es que proclamamos a Cristo Rey, y este Rey está crucificado. Pero Jesús nos dice acerca de la persecución. La persecución es una de las gracias mías, con las que obsequio a las almas predilectas de mi corazón. Existen persecuciones desenmascaradas que hacen sufrir terriblemente al alma, otras que son peores, sordas y ocultas, las cuales hacen más daño que las anteriores y en su oscuridad y silencio despedazan al alma contra quien van dirigidas. Existe la persecución de los buenos, yo la permito, y esta sí es el verdadero crisol en el cual el alma se purifica. Es la persecución, un palenque sobre el cual el alma se exprime, dejando ahí los humores emponzoñados o malos que la dañaban. La persecución sobre todo de la inocencia o aquella que se vierte sobre el alma pura y el alma víctima es la más dolorosa y cruel, la más desgarradora, pero también es la más llena de mis celestiales recompensas. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no crean que todos aquellos a quienes persigue la justicia humana sean míos. Yo llamé a los míos, les regalé mi reino. Estos
Son inocentes y sin embargo son perseguidos y calumniados, son despreciados. Y esto sucede bien por la ofuscación o malicia divina. Y esto sucede o bien por la ofuscación y malicia humana o por la permisión divina, a fin de probar sus virtudes y aumentar sus merecimientos. Aquí encontrarán el fruto riquísimo del desprecio ajeno, mas tampoco crean que alcancen mi reino con solo ser inocentemente perseguidos, que muchos así lo son, sino que exijo del alma inocente y víctima de la persecución el silencio en su dolor, el perdón para sus enemigos y el gozo en el sufrimiento por mi amor, por mi puro amor. Aquí está el fruto de la persecución y al que yo otorgo mi propio reino. El alma feliz que practica el silencio, el perdón y el gozo en la persecución llega a lo más encumbrado de las virtudes. ¿Habrán entendido la persecución así? Con la persecución no se compra el cielo, yo lo doy, pero con las condiciones que llevo dichas. Hay persecuciones en el orden de la gracia, también terribles. La vida extraordinaria generalmente las lleva consigo, y de estos principalmente es el reino de los cielos. El mundo y los mundanos siempre van en oposición a mí, y a lo que es mío, sino abiertamente, lo cual sería menos malo, sí con disimulaciones falsas, hipocresía y con aberraciones encubiertas con capas de virtudes. Toda alma que se da por mí pasa, más o menos escala, por esta indispensable persecución que purifica. A la vez que la persecución es una gracia muy grande en la vida del hombre y en la vida del espíritu, es un tropiezo en el cual sucumben generalmente las almas débiles. En las vocaciones religiosas sucumben muchas almas débiles por la persecución y Satanás obtiene grandes triunfos. El apoyo del alma en las luchas de la persecución, ¿saben cuál es? María y la virtud sublime de la constancia que alcanza por la intercesión de aquella que es el auxilio de los cristianos. Y a su vez, pensamos en San José como un defensor de todos aquellos que luchamos diariamente contra las persecuciones más sutiles, las persecuciones en nuestras propias familias o vecindarios, lugares de trabajo, pero que San José entiende. San José intercede también por nosotros para que alcancemos esa constancia necesaria, esa pureza y la fortaleza para vencer toda persecución, pero sobre todo, teniendo estos frutos grandes que nos hacen merecedores del cielo: el silencio, el perdón y el gozo en la persecución, que nada tiene que ver con el placer del dolor. No, esto es masoquismo. Tiene que ver con la alegría que experimenta el alma al saber que Cristo ya ha vencido, y que lo que le está permitiendo vivir el Señor es solo para su mayor gloria y para mayores frutos en su propia alma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.